hablando incluso hasta como que arranque de campaña. Es la primera vez en 2 siglos, lo decía hace un momento, 2 siglos y medio de democracia en Estados Unidos, que un expresidente se enfrenta a la justicia penal, pero no veíamos este cierre como lo acaba de hacer Trump. Nos tiene acostumbrados a este reto. ¿Cómo lo lees tú? Sin duda, este es el inicio de su campaña presidencial, ahora sí con todo. Esto no afecta de ninguna manera la postura política de Donald Trump en esta carrera hacia la presidencia de 2024. Al contrario, lo fortalece, lo enaltece y le hace que toda la gente que de alguna manera podía estar quizás en una posición no segura de si lo iba a apoyar o no, incluso creo que los ha aventado del lado de sí apoyarlo, y eso se ve en los más de 10 millones de dólares que han entrado en sus arcas justamente pues para su campaña en los últimos 2, 3 días. Y esto, pues, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de qué parte de la ecuación esté uno, pues va a resultar en que DeSantis, que fuera el único posible candidato que podría darle batalla, pues no le vaya a llegar ni a los talones, y que posiblemente, pues, si esto no escala más y no resulta en ser declarado culpable por allá del primer o segundo trimestre de 2024, muy cerca de las elecciones, pues que probablemente gane y arrase en la elección de ese año. Oye, pero hoy por hoy dispara la polarización. Sí, totalmente. Bueno, de por sí el país ya estaba polarizado, pero había una gran masa. Es que nosotros solo vemos eso, la polarización de los dos lados. Pero hay una gran masa de gringos que están en medio, que no se deciden todavía de qué lado de la ecuación se quieren ir. Y claramente Biden no es el favorito, no solo entre los republicanos, tampoco es favorito entre los demócratas. Entonces hay muchas personas que no estaban seguras de qué lado se iban a ir, y aquellos que estaban de alguna forma en el centro todavía, pues ahora sí se van a polarizar, porque quizás no están de acuerdo en que se esté levantando pues este polvo, por así decirlo, en algo que hasta cierto punto pues quizás pudo haber ya prescrito. Y además recordemos que no solamente es el tema de lo que se le acusa o lo que se le imputó hoy, hay 3 temas más. Está el tema de la toma del Capitolio y la Claro. participación que él tuvo de alguna forma echar eso a andar. Está el tema de Mar-a-Lago y los documentos privados, que antes de entregarlos se puso a revisarlos personalmente. Y tercero, y el más grave de todos, es el que trataba de influenciar al sistema electoral de Georgia para echar atrás la elección cuando ganó Biden. Entonces son 3 temas que todavía vienen, que son mucho más sólidos que lo que se le imputó justamente hoy. Oye, pero al final es un precedente histórico. Acaba con esta aura de impunidad de los expresidentes y particularmente de Trump. Claro, pero definitivamente esa aura era falsa, porque realmente en el sistema judicial de los Estados Unidos eso no existe. Todos son iguales bajo la ley, incluyendo los presidentes. Ellos no tienen el fuero como lo manejamos en México. Sí. Si un presidente realmente se le acusa y se le encuentra culpable de un delito, se va al bote como cualquier ciudadano. Pero sin duda había pues el hecho de que históricamente nunca a un presidente, a un expresidente y tampoco a un candidato a la presidencia se le hubiera acusado de algo, y se le hubiera, pues sobre todo algo tan grave que es un delito, es un felony, como le dicen en Nueva York. Es algo realmente muy grave que sí pudiera en principio terminar con él yendo a la cárcel, que dudo mucho que ocurra. Pues obviamente rompe una historia que, como bien dices, más de 250 años donde esto nunca había ocurrido, y que ocurra con Trump en un país tan polarizado como lo es Estados Unidos hoy en día, pues sin duda deja una marca bastante fuerte y dudosa de cómo se lleva a cabo la política en los Estados Unidos. ¿Al riesgo de desgarrar al país o cuál es el riesgo mayor que ves? Pues sin duda es la polarización, o sea, el péndulo del que se habla siempre, sociopolítico, en donde vamos de un lado a otro, y cuando uno gana, el otro se va todavía más al extremo. Pues esto se está empujando más allá de cualquier límite que hubiéramos visto en las últimas 2 o 3 elecciones, incluyendo pues al mismísimo Obama. Esto lleva a un límite en donde de por sí el expresidente Trump ya descalifica las instituciones gubernamentales, particularmente el sistema de justicia y los sistemas electorales. Pues con esto le da un turbo, le da un catalizador, le da un amplificador, y va a hacer que de alguna manera antes sus seguidores pues crean todo lo que dice él de las instituciones, y ponga en duda pues lo que hasta ahora ha sido la democracia más robusta del mundo. Luis Alvarado, estratega republicano, nos va a acompañar en minutos. Teníamos planeada una mesa de debate. Él está en Estados Unidos. Evidentemente, pueden darse lecturas diferentes desde México que desde los Estados Unidos. ¿Hay algo favorable, algo que esté haciendo de manera correcta el expresidente Donald Trump, el ir hoy a entregarse? O esa parte, ¿cómo la ves, Gricha? No, definitivamente él ha hecho todo bien, y obviamente pues un poco de trabajo de equipo, pues él ha hecho absolutamente todo bien. Y fue, se pegó,
ante el juez, no movió la boca, simplemente dijo me declaro inocente y es todo lo que tuvo que hacer. Obviamente el discurso que dio hoy en Florida después de este episodio de alguna forma rompe la petición muy amable que le hizo el juez de por favor no inciten, llevemos esto de la forma más civil y pues Trump siendo Trump y utilizando esto como una oportunidad de echar adelante su campaña política, pues claramente hizo lo que siempre hace, que es irse contra el gobierno, mantener las mentiras que ha mantenido desde que perdió la elección, obviamente irse contra el gobierno de Biden y contra, insisto, todas las instituciones que tan fuertemente representan al gobierno de los Estados Unidos. Pero le echó fuego, le echó leña al fuego a más no poder, ¿no? Hablando de que nunca había estado Estados Unidos en este escenario de casi una tercera guerra mundial, hablando en contra del juez, por supuesto también incitando de alguna manera a sus huestes, hablando de la persecución política. ¿Qué efectos puede tener esto? Pues sin duda, es mantener esa polarización y además debemos recordar que la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos, pues estamos hablando que es un pueblo quizás no muy educado, no saben realmente distinguir entre la realidad y la ficción, se dejan llevar por lo que ven en redes sociales y esto simplemente le echa más fuego, más leña al fuego y va a amplificar todavía esa polarización más y más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente ya no escuchan de razones, ya no escuchan de realidades, simplemente creen lo que quieren creer y sabemos que los republicanos se caracterizan por meter justamente miedo y ese miedo es que de un movimiento de mentiras de alguna forma está tomando control de las instituciones democráticas de los Estados Unidos, que todos sabemos que no es el caso, pero así se manejan los republicanos y particularmente aquellos pues del linaje trumpista que pues además de mentirosos pues son corruptos y son, como seguramente vamos a ver, criminales. Luis Alvarado te está escuchando, estratega republicano. Viene el debate. Antes de entrar a esa parte, Gricha, finalmente, hoy arranca la campaña presidencial hablando de persecución política. ¿Ves efectivamente que haya un uso político de la justicia por parte de la administración del gobierno de Joe Biden? No me atrevería a decir que son lo suficientemente estructurados los demócratas como para realmente armar una cosa así, pero sin duda pues hay mucho enojo, mucha molestia y mucho desprecio por más allá de los republicanos por los trumpistas y claramente pues van a usar cualquier instrumento que tengan a la mano de alguna forma para desprestigiarlo. Obviamente sabemos que no va a ser el caso, pero es exactamente lo mismo que en su momento hizo el mismísimo Trump con Hillary, con la historia de los correos electrónicos y también con Hunter Biden con el tema de la famosísima laptop que pues nunca realmente encontraron nada, pero pues así es la política, tanto en México como en Estados Unidos, te agarras de donde puedes para desprestigiar al candidato y eso pues no dudamos que hasta cierto punto hay elementos dentro del Partido Demócrata e incluso el mismo gobierno que estén tratando de utilizar esto para ese propósito. ¿Qué efecto puedes percibir que tengan las elecciones del 2024? Porque de alguna manera ya Trump, con todo lo que está pasando, está haciendo bolita ahí con los republicanos, incluso en medio de la división que podía sentirse. Claro, no solo es la división social, o sea, hay división dentro del mismo partido republicano. Hay muchos republicanos que no son trumpistas, que entienden que el daño que le ha causado al supuesto partido de la ley y el orden y los valores de la familia, pues claramente Trump no es esa persona, pero simplemente es un grupo de personas que están muy enojados con los demócratas, están muy enojados con todos estos temas sociales como el movimiento LGBTQ, etcétera, y quieren tomar revancha. Ya lo vimos con el tema del aborto, ya vimos que manejaron todo lo que pudieron hacer para echarlo atrás, el Roe versus Wade, y pues por ese camino van. Recordemos que en Estados Unidos, más allá del tema económico, lo que tiene muchísimo peso es el tema social. Los republicanos con sus ideas monoteístas abrámicas están muy enojados y quieren tomar otra vez el control, pues para castigar a todos estos liberales que están tratando de alguna forma de cambiar el mundo con el que ellos se sientan a gusto. Los demócratas aseguran que Trump puso al país ante un abismo de un golpe de Estado, el atropello institucional, por supuesto, que es la hora de la ley sin importar las consecuencias. Tampoco abona a cerrar esas divisiones dentro de la ciudadanía estadounidense. Sí, sin duda, no se han logrado cerrar. Podemos ver en muchas ciudades que todavía hay muchísimo crimen. La ley y el orden no se ha impuesto. Estados incluso democráticos, y esto es una crítica de los republicanos que sin duda sigue siendo real, que es que realmente pues han de alguna forma perdido el control sobre la ley y el orden. Pero también tenemos por otro lado quizás el lado más autócrata de los republicanos que quieren imponer su forma de ver el mundo desde una perspectiva social, pues que también es limitar las libertades personales. Entonces tenemos los dos polos claramente opuestos y nos encontramos en una
pues en una discrepancia, en un punto medio en donde los gringos, los americanos, se tienen que decidir por qué lado se quieren ir. Y recordemos que en Estados Unidos la mayoría de los votantes se van por un solo tema. O sea, no es de que realmente vean la plataforma y quién es el candidato, sino el tema que les importa, por ese es el que votan. Y generalmente son diametralmente opuestos al otro partido. Tenemos en la línea a Luis Alvarado, estratega republicano. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Te pregunto, ¿es persecución política la que, como dice el expresidente Donald Trump, o realmente ves que este proceso judicial tenía que darse y Donald Trump hace bien hoy en entregarse en Nueva York, pase lo que pase más adelante? Bienvenido. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con el colega demócrata, pero hay que entender de que sí hay un viento político que se ve de que este juicio pudo haberse hecho hace un par de meses si la evidencia es la misma que tenían. También hay que entender de que se ha escuchado de que el procurador de Nueva York no en verdad quería hacer este proceso, pero igualmente si él no lo hace, también él es una persona que tiene que reelegirse. Habría un demócrata que también lo hubiera tumbado por no tomar las riendas y en verdad poner este proceso en efecto. Así de que sí, no hay nada que pueden hacer los demócratas o el procurador o los miembros de la justicia en decir de que este proceso era puramente limpio y de que no tenía algún rasgo político. Así de que los republicanos miran esto como una ventaja, pero más específicamente el expresidente Trump lo mira como una bendición de su campaña, porque esto básicamente le da la fortaleza que necesitaba para hacer a un lado a los demás posibles contrincantes republicanos para la primaria. O sea, lo ves uso político de la justicia en este caso, pero ¿crees que el victimismo le pueda resultar al presidente Donald Trump, pueda resultar contradictorio, Luis? O sea, mira, lo que estoy viendo yo que para el presidente Trump ha sido un buen día, aunque a largo plazo le afecta su legacía. Nadie quiere pasar por el proceso de ser arrestado. No hay nadie que se levante y diga, ojalá hoy quisiera ser arrestado. Y Donald Trump es igual, pero él tiene un equipazo donde le están dando el apoyo, donde lo está tomando el día y lo está convirtiendo en un positivo político para su campaña. Ha levantado más de $10 millones en este proceso. Y el punto más importante para reconocer aquí es de que ese dinero que está recolectando, el 25% son donantes nuevos que tal vez nunca le habían donado antes, que miran de que en este momento Donald Trump en verdad está siendo utilizado políticamente por los demócratas. Y esto lo hace ver mal a los demócratas porque Biden no tiene una respuesta para decir de que él como candidato, no como presidente, pero candidato, tiene la capacidad de enfrentarse a un Donald Trump fuerte como el que tenemos hoy. Gricha. Sí, no, sin duda. A ver, esto le da un impulso enorme. Creo que eso es lo mejor que le pudo haber pasado a Trump ahorita. Insisto, le han entrado ya más de $10 millones a sus arcas. Esto enaltece y le da más fuerza a aquellos que lo apoyan y sin duda deja atrás y en el polvo a cualquier otro contrincante que pudiera tener el mismo Trump, incluyendo a Ron DeSantis, muy, muy atrás, ya con una aprobación dentro del mismo partido con más del 55% a Donald Trump. Así que, insisto, esto es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero entonces quedan desacreditados, quedan descartados el resto de los republicanos por esta jugada que de alguna manera acomoda el expresidente Donald Trump, Luis. Sí, absolutamente. Pero acordémonos también de que tenemos más de un año de campaña para la elección de 2024 y en la política cualquier cosa puede suceder de la noche a la mañana y en verdad también hay que acordarse que su discurso tomó mucha energía, mucho enfoque no solamente en atacar al procurador que le está levantando los cargos en Nueva York, pero más que todo mandándole un mensaje muy fuerte a los posibles procuradores del estado de Atlanta, de los federales, que les puedan levantar algún tipo de juicio con respecto a cómo manejaba los documentos que le encontraron en Mar-a-Lago secretos, con respecto a cómo trató de intervenir con la elección federal presidencial en Atlanta.
en la llamada perfecta que él se autodenomina, y también viendo el rol, el papel que él jugó en los eventos donde se tomaron el Capitolio en enero 6 de 2021. Así de que todos esos investigaciones posiblemente podrían ser cargos muchísimos más fuertes, más penetrantes de lo que estamos viendo hoy que pasó en Nueva York. Y Donald Trump sabe de que esos juicios en verdad le podrían quitar su libertad más de que el juicio que vimos hoy mismo. Claro, sin embargo, pues parece, como decían los demócratas, Trump puso al país ante un abismo de un golpe de Estado, el atropello institucional del que ya hablábamos con Gricha. Hablaban de la hora de la ley, de obviamente la fortaleza de las instituciones por encima de un candidato particularmente como Trump, pero de verdad el electorado puede irse con esa finta de la figura de víctima del expresidente Donald Trump, Luis, para acabar. Sí, mira. De estas encuestas que estamos viendo en los últimos días, obviamente las encuestas no es sorpresa, nos dicen de que el Partido Republicano aún mira a Donald Trump como un candidato fuerte, un candidato capaz para derrocar a los demócratas, ya sea Biden o cualquier otro candidato que sea. Pero para poder en verdad entrar a una elección general entre republicanos y demócratas, haciendo a un lado la campaña o la elección primaria, es de que los republicanos ganaron la primera elección con Trump con el apoyo de los independientes y después perdieron la elección con Biden porque los independientes se hicieron a un lado. Y lo que estamos viendo en las encuestas de hoy en día es de que cuando hacen una pregunta, ¿está siendo este juicio levantado políticamente o si es necesario o correcto? La gran mayoría de los independientes, 70% dicen de que este es un juicio político. Y eso le podría ayudar a Donald Trump con un argumento en el futuro. Gricha. Exactamente, no, completamente de acuerdo. O sea, creo que ahí sí estamos completamente de acuerdo. Así es el hecho. Y pues, ¿qué te digo? Lamentablemente, los independientes están en este momento de alguna manera en esa encrucijada de decidir realmente por cuál lado se van a ir. Claramente están muy decepcionados del mismísimo Biden y pues creo que sin duda, como dice Luis, muchos de estos independientes se van a ir del lado de Trump. Están de alguna forma, se sienten agredidos por el hecho de que se use la fuerza judicial en este momento y de la manera que se está haciendo para darle persecución judicial o legal o penal a un expresidente en un momento tan precario, y pues sin duda esto va a polarizar más aún a las personas que están en ese centro. Gricha, Luis, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Muy buenas noches. Saludos a ustedes dos y todos sus televidentes. Hasta luego. Saben que pueden recuperar este debate en las redes sociales, por supuesto, en los próximos espacios informativos. Arrancó la campaña en Estados Unidos. Vámonos a la pausa.